Y en la noticia web recibimos al vicepresidente tercero de la Cámara de Senadores bonaerenses, un hombre de San Martín, el senador Fernando Moreira. Gracias por venir. Hola, ¿cómo te va? Bueno, fueron semanas de mucho trabajo. Nosotros seguíamos minuto a minuto lo que pasaba en la Cámara porque se terminó aprobando el presupuesto un poco tarde. ¿Cuáles fueron esas diferencias que había con el oficialismo, con el nuevo oficialismo, para terminar de aprobar ese presupuesto? No, bueno, obviamente hubo muchas discusiones, no acerca del presupuesto, esto es importante señalarlo, el presupuesto nunca estuvo en discusión, se aprobó por unanimidad, porque además nos parece lógico y nos parecía muy razonable que un gobierno que acababa de ganar las elecciones, que absolutamente legitimado, es lógico que tenga el presupuesto para gobernar y para gestionar. La famosa herramienta de gestión. Sí. Es una herramienta indispensable y no tiene ningún sentido discutirla. Uno igual puede objetar algunas cuestiones o marcar algunas diferencias o plantear algunas cuestiones con las cuales no tiene de acuerdo, pero la herramienta en general es necesario aprobarlo. La discusión fue acerca del endeudamiento. Que el endeudamiento, en principio, ellos habían planteado un endeudamiento de más de 100.000 millones. Casi 100.000 millones, ¿no? Más en total, porque hay algunas partidas que a veces no aparecen en la partida directamente de endeudamiento, pero en la práctica lo son. Eran alrededor de 110.000 millones de endeudamiento y en este caso, obviamente, no nos pareció excesivo y no estábamos de acuerdo con aprobar ese importante número de endeudamiento. Entonces, bueno, hubo una discusión, hubo debate, hubo intercambio con ellos para encontrar una solución, para aprobar, obviamente, un presupuesto con un endeudamiento que nosotros teníamos más o menos razonable. Ahora finalmente accedieron a pedir un endeudamiento de la mitad, entonces. Claro, de menos de la mitad, con lo cual era razonable también lo que nosotros planteamos, pero también esto tiene que ver con el ejercicio legislativo, el ejercicio de la política, que es una negociación donde todo el mundo encuentre un lugar que le parezca razonable. Al mismo tiempo, pedimos que se incluyera en el presupuesto y se incluyera en el endeudamiento un monto para los municipios, para todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, para los 135 municipios, no para los del peronismo, para la oposición. Claro, porque para los todo. intendentes peronistas tuvieron un rol importante en esta negociación, pero la toma de deudas, el porcentaje es para todos. Claro, obviamente es para todos. Esto fue un planteo, sí, del bloque, los bloques del PJ, el Frente para la Victoria, y que también se sumaron los intendentes. Ahora, también fue un planteo que también fue escuchado por el gobierno provincial y encontramos una fórmula que sirve para que de vuelta el gobierno tenga la herramienta del presupuesto y al mismo tiempo también se generen recursos adicionales a los municipios que están muy necesitados de recursos. ¿Tienen alguna obligación los municipios para utilizar y ejecutar esos fondos o son de libre disponibilidad? No, ahí hay dos categorías, una que tiene que ver con la seguridad y otra que tiene que ver con la infraestructura. ¿Cuánto le toca a San Martín? Y en total es alrededor de 200 millones. Se repartió por el índice de coparticipación. Claro, por el mismo índice con el que se reparte la coparticipación, es con los que se va a repartir esos fondos que están establecidos en la ley de presupuesto. ¿Tuviste que en esas horas debutar como vicepresidente tercero? En esas horas, sí, después, en realidad fue después de haber aprobado. Bueno, eso simplemente era un cargo de las autoridades que le correspondía a nuestro bloque, simplemente por el número de integrantes, claro. Que no se había podido resolver el día de la sesión la preparatoria y bueno, y se terminó de resolver. ¿Y qué pasó con la bancada del kirchnerismo más duro? Porque toda esa bancada votó diferente. Sí. Hay dos cosas, ¿no? Porque en el fondo de esta discusión, ¿qué hay? Porque el endeudamiento se aprueba todos los años, sí, a todos los gobiernos. ¿Por qué? ¿Y qué es el endeudamiento? ¿Cuál es la lógica del endeudamiento? Porque uno dice, yo puedo aprobar un endeudamiento, pero la pregunta es, ¿para qué te vas a endeudar? ¿No? Te pregunta el legislador, ¿por qué es el endeudamiento? ¿Por qué necesitas este endeudamiento? ¿Por qué necesitas tanto endeudamiento?
Y hay una de las claves que es el déficit, que es un problema estructural. La provincia de Buenos Aires tiene un déficit estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que gasta menos de lo que genera, gasta menos de lo que recibe. Entonces, esa brecha hay que cubrirla con endeudamiento. No tiene otras posibilidades el gobierno provincial, no tiene política monetaria, no puede fabricar billetes, no puede hacer nada. Tiene que cubrirlo con algún tipo de endeudamiento. Y esto a lo largo del tiempo lo que además hace es aumentar el stock de deuda. No sé si se entiende esto, ¿no? Porque vos tenés todos los años un déficit, te vas endeudando para cubrir ese déficit, pero al final vas aumentando también el stock de deuda. En este caso pasa un poco eso, es mucha de la deuda que no era con los bancos, digamos, o con algún organismo financiero, sino con el IPS o con el Banco Provincia, o con que se habían ido generando deudas. También es la oportunidad de esas blanquearlas y ponerlas dentro del monto del endeudamiento. Esa era la discusión y esa era la trama de la discusión. Por eso algunos pensaban que no más de 30, para funcionar alcanzaba con 35.000 millones, otros pensábamos que bueno, que la herramienta de alguna manera de correr la deuda del lugar era razonable, y un poco en esa discusión es donde se plantearon algunas posiciones diferentes. Distintas. En el fondo todos aprobamos el presupuesto y después teníamos algunos matices. Pero insisto, no tenemos que hacer eje en el déficit, porque si no, el año que viene el gobierno, así como Scioli tuvo que pedir todos los años un monto distinto de endeudamiento, el año que viene vamos a estar discutiendo exactamente lo mismo. Y la clave es el problema estructural. Es una provincia que tiene un déficit estructural con un nivel de inversión bajo, ¿no? Bien. Con una inversión muy bajo. Entonces, con lo cual, ni siquiera es porque estamos creciendo, estamos apenas cubriendo los gastos de mantenimiento de la estructura provincial, pagando los sueldos, que se va deteriorando todo el tiempo, tenemos un mal servicio y una deuda creciente. Te saco un poco de la agenda legislativa de lo que pasa en el Parlamento, te quiero preguntar sobre el peronismo. Decíamos que los intendentes fueron claves en esta negociación, hablábamos un poco de las diferentes posturas dentro del bloque. Lo veo a Catopodis participando mucho de reuniones del PJ, lo veo a Espinosa convocando, Scioli, todos hablan si juega, si no juega, qué va a hacer. ¿Cuál es la mirada que tiene Moreira sobre la etapa que viene para el peronismo? No, en función de esto que vos decís de los intendentes, me parece que tiene una explicación casi natural, ¿no? Hoy en la provincia de Buenos Aires se perdieron las elecciones de gobernador, se perdieron las elecciones a presidente, y en la provincia de Buenos Aires quedan como únicas autoridades territoriales los intendentes, que naturalmente tienen que tomar un protagonismo que hasta acá no tenían, porque había otro tipo de autoridades. Teníamos el gobierno de la provincia, hablan los intendentes, que también es un ejercicio nuevo, un ejercicio difícil, tienen que asumir responsabilidades que no venían asumiendo, y también tiene que interactuar, acordar y generar propuestas en común para pararse, como en este caso, ante el gobierno de la provincia y también hacia la política, ¿no? Hoy me parece que tienen una responsabilidad doble, además de gestionar correctamente cada uno de sus distritos, tienen que también cargarse la política de aquí adelante, del peronismo y de la reconstrucción del peronismo en la provincia de Buenos Aires. La última que te hago tiene que ver con San Martín, que estuvo un poco en la agenda mediática esta semana que pasa, a propósito del chico que agredió a Biasuti en la calle. ¿Esto permite quizá que se pueda avanzar sobre un tema de ordenamiento de la noche sanmartinense en el futuro, que es un viejo objetivo, recuerdo, que tenía Catopodis desde que asumió? Sí, la noche, por supuesto que siempre es un problema, cuando hay mucha gente en la noche, cuando hay mucha gente, muchos jóvenes, lamentablemente este es un problema. La verdad, nosotros encontramos hace 4 años una noche mucho más desmadrada, la verdad que intervinimos con fuerza, se redujo de manera importante la conflictividad, la cantidad de gente, muchos boliches clandestinos y muchas cosas, eso se eliminó. De todas formas sigue habiendo un sector de recreamiento importante para jóvenes, y esto genera problemas. El control es constante y por supuesto que siempre está
en revisión, en repaso y para mejorar aún más las situaciones nocturnas, pero no es que no hicimos nada en este tema, hicimos mucho y seguramente falta a ver hasta qué nivel uno puede terminar de acotar esa situación. Fernando, gracias. No, por favor, a vos.